Hola a todos los seguidores y seguidoras de La Base, también a los compañeros y compañeras que hacéis posible ese programa. Quiero grabaros este vídeo para daros las gracias. Sois las personas que estáis siempre ahí para hacer frente a las campañas de violencia política y también de desinformación, de mentiras, de bulos. Esa es la forma de hacer política de la derecha, de la extrema derecha, de los privilegiados, de los reaccionarios que no quieren que avancemos en derechos. Y vosotros siempre estáis ahí para garantizar que somos capaces de construir más democracia y más feminismo. Así que muchas gracias y mucha suerte también con el lanzamiento del canal Red, que está siendo todo un éxito. Un abrazo muy fuerte. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. El clamor de solidaridad con Irene Montero ha atravesado nuestras fronteras, pero los hechos vergonzosos del Congreso de los Diputados que la presidencia de la Cámara no quiso impedir se llevan gestando varios días mediante una campaña de desinformación y de violencia mediática contra la ley Solo sí es sí, que pretendía hacer caer, o por lo menos desgastar, a una de las dirigentes políticas más importantes de la izquierda española. Por ser mujer, por ser feminista, por tener poder y también por ser mi pareja, a Irene Montero llevan años machacándola. Pero los ataques no vienen solo de la ultraderecha política y mediática. Desde que la dirección de Podemos la eligió como portavoz parlamentaria, voces progresistas han tratado de desacreditarla. Dijeron entonces que no estaría a la altura de Íñigo Errejón en la portavocía y después tuvieron que rectificar. Fue la primera mujer en defender una moción de censura en nombre del grupo proponente y la firmeza de sus palabras frente a la derecha corrupta hizo que algunos entonces llegaran a compararla nada menos que con Pasionaria. Irene Montero pudo ser vicepresidenta del gobierno en el verano de 2019, cuando yo acepté el veto de Pedro Sánchez. Irene puso por delante de cualquier ambición política personal lo que entendió que era el interés colectivo. Cuando yo flaqueé, Irene nos convenció a todos de que tocaba resistir y gracias a ello hubo gobierno de coalición en España. Siendo la mujer más conocida y con más poder en Unidas Podemos, Irene apostó por dos compañeras, Yone para liderar Podemos y Yolanda para representar a Unidas Podemos en la máxima responsabilidad gubernamental. He dicho muchas veces que la dimensión de un dirigente político no se mide por los aplausos que recibe, sino por el tamaño y la ferocidad de sus enemigos. Estas últimas horas han vuelto a elevar la estatura política de Irene Montero, hija de un mozo de mudanza y de una maestra, estudiante brillante becada por sus matrículas de honor obtenidas mientras trabajaba de cajera en un supermercado, militante orgullosa de las Juventudes Comunistas primero y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca después, portavoz parlamentaria de Podemos primero, ministra de Igualdad después y bestia negra del fascismo español. Ante ti, rodilla en tierra, compañera. Gracias, Irene. La Base, de lunes a jueves, en Público. Hoy en La Base hablamos de violencia mediática, de violencia política, de violencia simbólica contra el feminismo. Y para ello contamos con Sara Serrano, que nos va a contar, entre otras cosas, las enormes reacciones internacionales que han provocado los insultos contra Irene Montero, dos jefes de Estado, sí, el líder de la oposición en Francia. Sí, solidaridad total, cierre de filas desde fuera con Irene Montero, ahora hablamos de ello. Manu Levin va a hacer hoy un análisis muy importante. Todos conocemos las barbaridades que dice la derecha mediática, pero va a explicar cómo el terreno que se ha instalado, que ha permitido que ayer se dijera la barbaridad que se dijo sobre Irene Montero en el Congreso, ha tenido que ver también con la acción mediática de sectores supuestamente de la progresía mediática, ¿verdad, compañero? Y hoy hipocresía, mucha hipocresía, raudales, ya veréis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, compañero? Hoy no contamos con Ina Finogénova, no os preocupéis. No está constipada ni con gripe, está de viaje en México, donde va a impartir una conferencia y una serie de charlas muy interesantes. Te echamos de menos, compañera, pero creo que los seguidores de La Base en México están de enhorabuena.
Hoy vamos a contar con Ángela Rodríguez, PAM, secretaria de Estado de Igualdad, y vamos a contar también con una diputada argentina, abogada, activista, Lucía Cámpora, que nos va a trasladar un poco cómo se está viendo en América Latina esta violencia de la ultraderecha contra Irene Montero. Antes de arrancar, quería recordaros que mañana, a las 11 de la mañana, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el lema "Con todas, por todas", habrá un acto en el que intervendrá Irene Montero y muchas otras mujeres que podrán mostrarle allí su apoyo. Así que, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Ayer la diputada de Vox, Carla Toscano, insultó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, le dijo que su único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Tras estas palabras, los diputados del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y la CUP empezaron a golpear sus escaños en señal de protesta. Mientras tanto, los de Vox aplaudían a Toscano, gritando "libertad". El vicepresidente primero de la mesa del Congreso, Alfonso González, llamó al orden a la parlamentaria de Vox y anunció que sus palabras serían retiradas del diario de sesiones. Sin embargo, Montero pidió que no se borrara para que todo el mundo pudiera recordar la violencia política que se ejerce sobre las mujeres y también quedara constancia de quiénes son los responsables de ejercerla. Se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Y 2 minutos de aplausos a Irene Montero que hubo a continuación de esto que hemos escuchado por parte de la mayoría parlamentaria. Al final, de tanto querer reventar a Irene Montero como sea, con ataques repugnantes que lo son a todas las mujeres y al feminismo que representa la ministra, van a acabar consiguiendo, ya están consiguiendo todo lo contrario, que tanto Montero como Podemos, como quienes han tenido la valentía de defender la ley y al ministerio de la campaña machista de la última semana, como el conjunto del movimiento feminista en España, salgan reforzados de todo esto. Sí, los ataques machistas a Montero no son algo nuevo, sino producto de una estrategia sostenida de la derecha y la extrema derecha, con silencios cómplices de la progresía, para tratar de perjudicar a la ministra y bloquear el avance de políticas en materia de igualdad. Pasó con la ley Solo sí es sí, con la ley trans o con la reforma de la ley del aborto, que proponía incluir bajas discapacitantes por reglas dolorosas y que, recordemos, fue duramente criticada por la derecha, pero también por parte del PSOE, que decían que iba a ser esto, que las mujeres iban a coger bajas todos los meses. Cada vez que el Ministerio de Igualdad ha tratado de ampliar derechos feministas, ha tenido que enfrentar campañas de acoso y derribo como estas. Vamos a escuchar un recopilatorio de algunos de los ataques machistas y descalificaciones que ha sufrido Irene Montero en los últimos años. Basta ya de ministras inmaduras e infantiles. Débil, víctima. La inútil. Tenemos a una ministra en el gobierno por ser mujer de un vicepresidente. No hay, en serio, mujer más humillada que ella en la política española. En realidad se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos. Bueno, inmadura, infantil, débil, víctima, inútil, mujer de humillada, complejada. Son todos insultos que van en la misma dirección, que es evidente que es la de descalificar a Montero por el hecho, al final, de ser una mujer de izquierdas y joven que hace políticas feministas. Por eso lo de ayer no es un hecho aislado, no es una cosa de Vox y de la diputada fascista. Lo mismo que dijo esta fascista ayer, lo dijo también Cuca Gamarra en su momento, aunque después trate de pedir perdón, lo dijo Macarena Olona, lo dijo Víctor Píriz del PP, lo dijo el propio Pablo Casado y lo dijo la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, todos estos ataques no han cesado desde que Montero tomó posesión del cargo. Sin ir más lejos, la semana pasada la concejala de Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, dijo en una comisión municipal que la ministra de Igualdad está donde está porque le ha fecundado el macho alfa. Además, Irene Montero recibe preguntas parlamentarias con descalificaciones constantemente. Hemos pedido a su equipo que nos manden algunas y la verdad es que es abrumador el nivel de violencia política al que está sometida la ministra.
Hay muchos ejemplos, pero quiero leer una pregunta que remitió a la mesa del Congreso el diputado tránsfuga de Ciudadanos, Pablo Cambronero, fechada el pasado 28 de junio. Se titula «Sobre la huida de la ministra de Igualdad a Estados Unidos mientras tiene lugar la cumbre de la OTAN en Madrid». Y en la exposición de motivos de las preguntas remitidas dice lo siguiente, voy a citar textualmente. La ministra de Igualdad, Irene Montero, huye despavorida mientras se va a celebrar mañana mismo la cumbre de la OTAN en Madrid. Un ministro del Gobierno se inventa una gira en Estados Unidos, que por cierto vamos a pagar con dinero público, para hablar de agenda feminista y de la defensa del aborto. No irá sola, irá como mínimo con su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, que se apunta a todos los saraos y que se inventa su amiga y jefa Irene. A continuación plantea una serie de preguntas sobre la intencionalidad del viaje, la agenda de la ministra en Estados Unidos, que por cierto era pública, y la forma en que se iba a financiar este viaje. Bueno, el viaje institucional del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a los Estados Unidos fue salvajemente criticado por la derecha política y, por supuesto, por la derecha mediática. Feijóo, el líder del PP, calificó el viaje del Ministerio como un viaje de turismo de amigas. Esto lo decía un tipo que tiene una foto sin camiseta con un narcotraficante en un yate. El coordinador general del PP, un tal Elías Bendodo, lo definió como unas vacaciones gratis total en Nueva York y un posado groupie en Times Square. Como escuchábamos antes, Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, llamó a Montero inmadura e infantil por este viaje y el portavoz político de Vox, el fascista Jorge Busadet, dijo: si estas 5 señoras querían hacer una fiesta del pijama de Charitos, adelante. Vamos, que fue una campaña que utilizó toda esa reacción antifeminista para desplegar los que son sus principales marcos de ataque, ¿no? Que son mujeres, señoras, que son jóvenes, por eso van a fiestas del pijama, y que son de izquierda, charitos las llaman, ¿no? ¿Y cuáles han sido las reacciones al ataque de Vox contra Irene Montero? Bueno, ayer? el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó a Montero y censuró los insultos de Vox. Dijo: estamos juntos contra la violencia machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable. Seguiremos adelante con convicción y determinación. Todo mi apoyo, Irene Montero. Esto es lo que escribió en su perfil de Twitter. Montero también ha recibido el apoyo de la portavoz de H. Bildu en el Congreso, de Merche Aizpurúa, que ha calificado de brutal y de indecente el acoso que está sufriendo la ministra, o de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que lo ha calificado de violencia política. También Yolanda Díaz apoyó esta vez a Irene Montero. Montero también ha recibido el respaldo de asociaciones judiciales como la Unión Progresista de Fiscales o de artistas como Ismael Serrano y Juan Diego Boto. Sí, también ha recibido un respaldo pocas veces visto, yo al menos no recuerdo un ejemplo igual, de personalidades públicas a nivel internacional. Sí, así. Ha recibido muchos mensajes de solidaridad que desde fuera de España, entre ellos el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ha tuiteado: la violencia política y machista contra las mujeres es intolerable y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Irene Montero, víctima hoy de crueles ataques. El presidente chileno, Gabriel Boric, también se ha sumado al apoyo a la ministra y ha tuiteado lo siguiente: desde Latinoamérica, todo mi apoyo a Irene Montero, compañera incansable en la lucha por mayor justicia e igualdad, que hoy enfrenta una nueva asonada de violencia política de la extrema derecha. No está sola, Irene. Un abrazo transoceánico. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, compartió en su Instagram el vídeo con la intervención de Irene Montero en el Congreso, y el jefe de la oposición en Francia, Jean-Luc Mélenchon, se ha confesado sorprendido por la violencia de los métodos políticos de la derecha española contra Irene Montero y se preguntaba qué forma es esta de hacer imposible el debate en democracia. A estos mensajes se suman los del jefe de la bancada del Frente Amplio chileno, Gonzalo Vinter, el de la portavoz a la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, el de la senadora colombiana del Pacto Histórico, María José Pizarro, de la europarlamentaria sueca, Malin Björk, la diputada argentina Consuelo Veloso, del europarlamentario danés, Nicolás Willumsen, de la coordinadora del bloco de Esquerda portugués, Catarina Martins, la política irlandesa del Sinn Féin, Martina Anderson, el eurodiputado belga, Marc Botenga, la dirigente de la Francia Insumisa, Manon Aubry, la europarlamentaria francesa Leila Chaibi, la diputada chilena Carol Cariola, el portavoz del Potere al Popolo Giuliano Granato, o la escritora brasileña Manuela Dávila y la escritora argentina Luciana Peque. Se acaba de sumar hace un rato Nicola Frantoianni, también desde Italia. En fin, casi nada los apoyos internacionales de Irene Montero. Bueno, para finalizar, quería recordar que mañana 25N nos vemos en las calles para manifestarnos contra todas las formas de violencia machista, y como decías también antes, Pablo, a las 11 está convocado en el Círculo de Bellas Artes el acto Con Todas por Todas, donde intervendrá Irene Montero y donde varias mujeres también tomarán la palabra para mostrarle su respaldo. Pues el sábado a las 11 en el Círculo de Bellas Artes nos veremos. Gracias, Sara. A ti.
Me ha dicho usted que no sabe nada, nada absolutamente. ¿Y entonces por qué es ministra? Tiene que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad. Nunca ha ejercido, nunca ha trabajado. Irene Montero, que eres una inútil. Es pura ineficacia. ¿Es tonta? Es una mezcla de fanatismo e incompetencia. Solerda. Ministras inmaduras e infantiles. En tu vida no has hecho nada. En tu vida solo has sido 3 meses cajera de repuesto. De cajera en un supermercado y de ahí has pasado a ministra por la vía más vieja del mundo. Su mayor éxito político es ser la pareja de... Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. Las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras. Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Qué asco. Manu. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Esta violencia política desatada contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad y contra el feminismo no es algo que surja de la nada, sino que es el resultado de un clima previo que está construido a base de violencia mediática. Recordemos que venimos de una semana de campaña a tumba abierta de la totalidad del poder mediático contra Irene Montero, tanto de la derecha como de la progresía, mintiendo en prime time sobre la ley solo sí es sí, diciendo que estaba sacando a violadores a la calle, que estaba mal escrita y que las feministas del Ministerio de Igualdad pues eran básicamente unas inútiles que no saben hacer nada bien. El Ministerio de Igualdad, y en concreto Irene Montero, no el Ministerio de Justicia, que también redactó la ley, ni todo el Consejo de Ministros que la aprobó, ni los 10 grupos parlamentarios que la votaron a favor, ni el Consejo de Estado, ni ninguno de todos esos. Irene Montero. Y hablamos de una ley que es una referencia internacional. Claro, pero es que justo por eso atacaban precisamente esa ley, ¿no? Porque no podían permitir que la figura de Montero saliera así de reforzada de su trabajo al frente del Ministerio de Igualdad y que se instalara, como ya se estaba instalando incluso a nivel internacional, la idea de que Montero ha hecho un trabajo brillante con la legislación feminista. Había que manchar eso como sea, ¿no? Luego, cuando ya se ha ido sabiendo que era mentira lo que se estaba diciendo y que la Fiscalía le ha dado la razón al Ministerio y que han visto que no les funcionaba del todo la nueva campañita para intentar tumbar a Montero y para hacer daño a Podemos, pues ya han ido reculando de forma un poco humillante, diría, hasta acabar diciendo que la ley está perfectamente, pero que había sido un problema de comunicación. Ya. El problema es que el daño al Ministerio y al feminismo ya estaba hecho y todo eso es lo que está detrás de lo que pasó ayer. Y recordemos también que lo que dijo esa diputada de Vox en el hemiciclo es exactamente lo mismo que se ha dicho una y mil veces desde las tribunas del poder mediático. Un ejemplo en la derecha mediática, lo escuchábamos antes también. Isabel San Sebastián sobre Irene Montero desde Estado de Alarma, el programa de Javier Negre. Y en cuanto a Irene Montero, de verdad es que esta chica yo creo que, no sé, está cada día peor. No sé, hoy he oído unas declaraciones suyas hablando de la calle y de lo que nos costó las conquistas y seguir reivindicando nuestros derechos. Pero tú, ¿qué conquista has tenido que hacer, niñata? Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. Y trabajaste de cajera en un supermercado y de ahí has pasado a ministra por la vía más vieja del mundo. Bueno, animo a nuestros oyentes que traten de buscar las 7 diferencias entre esto que acabamos de escuchar y el discurso de esa diputada de Vox. Exactamente, busquen las 7 diferencias y verán que no existen, porque los autores intelectuales de todo esto, bueno, si es que se puede usar ese adjetivo de intelectuales en el caso de esta gente, están en primer lugar en el poder mediático. De ahí surgen todos esos discursos, ¿no? Bueno, hoy lo que inunda prácticamente todos los medios de comunicación es una palabra, lo adelantaba ya al principio, hipocresía, pero además hasta unos límites un poco surrealistas. Esto ha dicho hoy Ana Rosa Quintana en su programa. La diputada de Vox se pasó no 3 pueblos, 500 pueblos. Creo que una mujer nunca debería decirle eso a otra mujer. Y sobre todo, cuando se está equivocando el gobierno, la oposición lo que tiene que hacer es dejarle equivocarse y no convertirle en víctima. Pero en este caso, Irene Montero fue víctima. Irene Montero fue víctima, ok, gracias Ana Rosa. Pero vamos a escuchar ahora qué se ha dicho hoy mismo en tu programa, que han dicho tus tertulianos y tú misma, justo después de estas lágrimas de cocodrilo.
Me parece que el victimismo de Irene Montero es una sobreactuación. En política se han escuchado cosas muy duras. Es intolerable. Acordaos de la calviva, ¿eh? Pero Vox, yo no sé si es un partido fascista o una banda fascista, como decían ayer, pero sí es una desgracia de partido. Una desgracia de partido que trata de crecer, como en su día trató de crecer Podemos, sobre el odio, sobre la división, sobre el insulto, y es una anomalía de la política española. En fin, esta gente no es capaz de mantener su disimulada decencia ni siquiera 5 minutos. Primero dicen que sí, que Irene Montero es víctima, pero no. Después dicen que el problema es Podemos, que el problema es la calviva, que el problema es el victimismo. Qué poca vergüenza. Culpa de Podemos y en concreto tuya, de nuevo, Pablo, por hablar sobre los GAL en el Congreso hace 6 años. Alucinante. Y este ejercicio de cinismo y de hipocresía que estamos viendo hoy no es ni mucho menos exclusivo de la derecha mediática. Televisión Española. Yo me sumo también a la lista larga de condenas y de críticas que ha recibido esa intervención por los ataques personales, aunque lo que está haciendo es describir una situación real, que es venir a decir que Irene Montero está ahí, es ministra por ser la pareja de Pablo Iglesias, eso sabemos que es cierto. Bueno, me sumo a la condena, es intolerable, y 5 segundos después, 5 segundos, dice: lo que ha dicho Vox es la verdad. Y lo dice así tan pancho, sin inmutarse. Yo espero que en la televisión pública, ¿eh? En la televisión pública. Espero que ningún oyente haya sufrido una hernia cerebral después de escuchar el atentado a la lógica perpetrado por este tipo que dice una cosa y su contraria con 3 segundos de diferencia. Bueno, a continuación, este tal Pablo Iglesias, que se llama también, añadió el mismo argumento que escuchábamos en Telecinco. Pobre hombre. La culpa es de Podemos. Ahora, dicho eso, yo también extendería esa crítica a todo el arco parlamentario. El macarrismo político del que hablaba María, que estoy muy de acuerdo, además, en el Congreso está desde el año 2016, desde que llegó Podemos. Ha habido macarrismo cuando entonces gobernaba Rajoy y Podemos lo ejercía, y ahora hay macarrismo por parte de Vox contra el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y creo que lo que habría que llevar es la sensatez de vuelta al Congreso de los Diputados para que sea un sitio de debate sereno y se debata con argumentos y no con insultos. Lo hagan todos los partidos, no solamente Vox, sino que todos lo compren. Como con las cortes franquistas, ¿verdad? Bueno, ya veis que hoy la consigna que tienen los periodistas de la derecha mediática, que dicen todos lo mismo y que están en los canales de la derecha, pero también en Televisión Española, en La Sexta, en La SER y en todos lados, pues es criticar a Vox por lo de ayer con la boca pequeña, pero acto seguido girar el marco para decir que todo empezó por culpa de Podemos. Bueno, la repugnancia de la derecha mediática yo creo que no puede sorprender a nadie, pero como siempre Manu Levín, esta vez, ¿qué ha dicho la progresía? Pues la progresía yo creo que está haciendo un ejercicio de contorsionismo y de hipocresía aún mayor, si cabe, que el que hemos visto que hace la derecha. Así ha abierto hoy Ángeles Barceló en la cadena SER. Lo que Vox protagonizó ayer en la Cámara fue la viva imagen de la indignidad y de la indecencia. La viva imagen de la violencia política llevada al máximo extremo. La Diana, una ministra, mujer, al frente de un ministerio que ellos consideran un chiringuito y que defiende las leyes que quieren hacer más seguras nuestras vidas, las vidas de las mujeres. Bueno, Barceló habla de ataques intolerables contra una ministra que defiende, cito literal, las leyes que hacen más seguras las vidas de las mujeres. Está bien que Ángeles Barceló diga esto hoy. Lo que pasa es que esto que vamos a escuchar ahora es lo que se estaba diciendo en los últimos días en esa misma tertulia de la SER sobre una de las leyes feministas que hoy Ángeles Barceló afirma que hace más seguras las vidas de las mujeres. Y estas son las preguntas para empezar el jueves. ¿Acierta la ministra de Igualdad al descargar en los jueces toda la responsabilidad de las revisiones de sentencias por la ley del sí es sí? ¿De verdad que la norma no tiene ninguna grieta? Es una chapuza sideral. Bernardo ha dicho, una chapuza, yo creo que es una chapuza, un despropósito, y sí convendría que determinadas personas con altas responsabilidades del Estado no hagan tan ligeramente juicios de intención sobre los magistrados. Maldita hemeroteca. La ley tenía grietas, ¿no? Era una chapuza sideral que el equipo de Igualdad eran unas inútiles que no escuchaban a los expertos y que había que defender a los jueces frente a quienes dijeron que hay machismo en la justicia española, que por cierto es lo mismo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Así se ha pasado la SER una semanita entera abriendo todas sus informaciones con esto que acabamos de escuchar, pero claro,
hoy se echan las manos a la cabeza porque se ha creado un caldo de cultivo que permite que se insulte de manera salvaje a Irene Montero en sede parlamentaria. Un poquito de hipocresía, sí, ¿eh? Mucha hipocresía, y yo creo que además no estaría mal que en lugar de huidas hacia adelante, pues de vez en cuando esta gente pudiera, no sé, pedir perdón por lo que han sembrado, ¿no? Que es lo que ahora se recoge. Vamos a acabar con un ejemplo más de esa hipocresía. Tuit de hoy de Esther Palomera, ex periodista de ABC, fundadora de La Razón y actual adjunta al director del diario.es, Ignacio Escolar, sobre la diputada de Vox que insultó a Irene Montero. Decía Palomera: vergüenza de diputada que no merece el escaño que ocupa. No todo vale. No todo vale, ¿verdad? Y escribir esto que os voy a leer sí vale. Yo os lo leo y me decís si es un argumento muy diferente al que ahora provoca tanta indignación. Artículo de Esther Palomera de hace una semana. Titular: el partido feminista tutelado por un ex masculino. Y dice: lo que llena de más perplejidad aún es que en un partido feminista, con una secretaria general mujer, Ione Belarra, y una número 2 también mujer, Irene Montero, permitan sin rechistar que sea un ex secretario general y vicepresidente del gobierno quien les marque el paso a seguir. Vamos, que lo que viene a decir aquí Palomera es que las mujeres dirigentes de Podemos son marionetas en manos de un hombre que las dirige y que no, al final no pintan nada, ¿no? O sea, para denigrar a Montero dice que quien manda es su pareja. Si esto no es machismo, no sé yo. Efectivamente, le faltó decir a Palomera que la tutela la hace desde la cama también. Pero luego tuits con mucha indignación porque Vox utiliza la pareja de Irene Montero para denigrarla y desprestigiarla y atacarla, ¿no? y despreciarla de esa manera. En fin. Y esperad que ayer por la noche, después incluso ya de todo lo que había pasado en el Congreso y de la solidaridad internacional con la figura de Montero, Palomera fue a Televisión Española y tras decir, ahora sí, que la ley solo sí es sí estaba bien, siguió defendiendo que Irene Montero tenía que dimitir y tenía que asumir responsabilidades políticas. ¿Por qué no? Ya así total, pues de perdidos al río, ¿no? Y siguió además difundiendo el bulo de que la ministra dijo que todos los jueces en España son fascistas. Yo sí creo que hay que asumir responsabilidades políticas, porque el Ministerio de Igualdad y su titular hicieron bandera de esta ley. Eso es lo que yo quería decir con lo histórica, ¿eh? Hicieron bandera de esta ley, porque el sentido y el objeto de su mandato estaba vinculado a la aprobación de esta ley. Y por lo tanto, si hay una laguna en la técnica jurídica o en el desarrollo jurídico o lo que haya pasado, porque yo tampoco voy a entrar en los asuntos jurídicos porque no tengo conocimiento para ello, se debieran de haber asumido responsabilidades y no hacer ponerse a la defensiva como se puso la ministra de Igualdad, no considerar que todo el mundo estaba contra ella, incluidos sus propios compañeros de gobierno, también los jueces, que todos eran fascistas. Hay que preguntar a la titular de Igualdad si son jueces fascistas aquellos que han fallado alguna vez en favor de los intereses de Podemos y concretamente de ella en algunas cuestiones particulares que tienen que ver con el cuidado de sus hijos. No sé si esos jueces también son fascistas para la ministra de Igualdad. Bueno, sin entrar en la demagogia de Palomera, parece que aunque no sabe muy bien de las cuestiones jurídicas de la ley, tiene que dimitir. Porque como no me gusta, tiene que dimitir. Y Lucía Méndez igual, que dimita. ¿Por qué? Porque no nos gusta a nosotras. En fin, es legítimo que haya periodistas progresistas que critiquen a Irene Montero y que critiquen a Podemos. Lo que me parece innegable es que su inquina les hace a veces comprar los marcos de la ultraderecha e incluso a algunos de ellos y de ellas les envilece. Y lo estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas. El otro día, un profesional al que admiro, Javier Gallego, el crudo, escribía también en el digital de Nacho Escolar que están muy mal los ataques a Irene Montero, pero que la ministra no debe ampararse en ellos para no reconocer errores. El problema, amigo Javier, es que al final se ha demostrado que la ley estaba bien hecha. Y lo que ha ocurrido es que se ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación mentiras para atacar a la ley y para denigrar al feminismo y a la propia Irene Montero. Pero hay una cosa en la que, Javier, tienes toda la razón. No hay que acudir nunca a la victimización para evitar reconocer errores. Creo que si algunos periodistas progresistas dejaran de victimizarse tanto y reconocieran algunos errores, quizá los fascistas no lo tendrían tan fácil para atacar a Irene Montero y a Podemos. Gracias, Manu. Señorías, si alguien sabe conseguir y convertir en posible lo imposible, si alguien sabe plantar cara a la resignación y a la desesperanza en este país, esas somos las mujeres. Y ustedes llevan siendo demasiados años la voz del no se puede en este país. Por eso esta moción de censura es también feminismo frente a su resignación y frente a su desesperanza, señorías.
Nos acompaña también la periodista Olga Rodríguez. Olga, muchas gracias por atender a La Base. Un placer. Olga, ¿cómo valoras todo lo que ha ocurrido ayer y lo que viene ocurriendo desde hace varios días? Bueno, yo como viajo mucho y trabajo mucho fuera, quiero empezar señalando y recordando el contexto en el que estamos, ¿no? Porque creo que es importante para analizar todo esto, tener una mirada global. En tantos lugares del mundo estamos viendo cómo hay una reacción a los avances conseguidos por el feminismo, una reacción que es contra esos avances, ¿no? De alguna manera podemos decir que se ha lanzado una guerra contra el feminismo y que el machismo quiere tomarse la revancha ante los logros conseguidos por el feminismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto requiere respuestas a la altura. Hemos visto en esta semana y media reduccionismos, tergiversaciones, señalamientos, simplificaciones, estigmatización, una cacería, un linchamiento, con tal de señalar a una ministra y a un ministerio. Y eso ha conducido a que Vox ayer dijera lo que dijo en el Congreso, ¿no? A que sienta que de alguna manera tiene más vía libre aún, porque el fuego ha llegado desde varios ámbitos. Yo creo que se necesita mucha responsabilidad, hay que parar esto con mucha contundencia, porque si no, el marco de la extrema derecha gana. Y si el marco de la extrema derecha gana, el feminismo pierde. Irene Montero, como ministra de Igualdad, lleva siendo objeto de difamaciones mucho tiempo, de odio, de estigmatización, de señalamiento. Ella es joven, es inteligente, tiene determinación, es de izquierdas, es de Podemos y tiene una pareja llamada Pablo Iglesias, señalada como pocos políticos en esta democracia. Y todo eso ha provocado una reacción. Lo que yo estoy diciendo aquí, no hay cabida para las malinterpretaciones, ¿eh? Nadie está prohibiendo la libertad de expresión ni de discrepancia. Estoy subrayando la seriedad y la gravedad de la cacería y las consecuencias de la misma. Y los riesgos que hay no solo en España, sino en muchos lugares del mundo en estos momentos. El machismo lleva tiempo acosando a Irene Montero y ante eso hay que analizar el contexto para decidir cómo se actúa, ¿no? En ello, el papel de algunos medios de comunicación a mí me ha parecido absolutamente vergonzoso. Más allá de que lo hemos hablado muchas veces aquí, en este programa, hay un problema grave en el periodismo, falta ética, falta formación, falta cultura de derechos humanos, falta cultura feminista, impera la dinámica del zasca y la tergiversación en busca de más audiencia y de más clics. Ante ello, bueno, yo creo que estamos en un terreno muy difícil, con las cartas marcadas. No solo la derecha machista está al acecho para sacar las garras ante la mínima oportunidad. Hace un rato yo escribía un tuit en el que decía que se abrió la veda hace tiempo y que en ella no solo ha participado la derecha, ¿no? Algunos han mirado hacia otro lado o han sonreído entre bambalinas con sorprendente irresponsabilidad, sin entender qué está en juego, que nos estamos jugando todos, ¿no? Todas. Y sin entender esto, perdemos los que han mirado hacia otro lado. Esto requiere un bloque con mucha conciencia de cultura de derechos humanos, con mucha conciencia democrática, con mucha conciencia feminista, un bloque amplio, fuerte y consciente. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy, y lo digo con mucha preocupación porque son tiempos oscuros en muchos lugares. Creo que es urgente detectar todo lo que abraza la deshumanización y denunciarlo con contundencia. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros. Nos acompaña hoy desde Buenos Aires Lucía Cámpora, abogada y diputada argentina. En Argentina conocen bien los ataques a las mujeres y al feminismo. Lucía, ¿cómo habéis visto desde Argentina estos ataques contra Irene Montero? Bueno, primero, acá es de mañana, así que buenos días a todos y a todas allá, buenas tardes para ustedes. Primero, expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a Irene, que la verdad además la conocemos, la seguimos, la escuchamos en su respuesta ayer y bueno, nos representa a cada una de nosotras y a cada militante que alguna vez sufrió algún tipo de agresión por su condición de mujer. La verdad es que
lamentablemente no sorprenden las agresiones, y digo no sorprenden porque si bien se conocen más ese tipo de expresiones violentas contra mujeres que hacen política y que han alcanzado altos niveles de visibilidad, lo cierto es que desde las bases militantes vivimos muchas veces ese tipo de desigualdades, pero vemos cómo se exaspera esa violencia por parte de los sectores más conservadores y más reaccionarios cuando una mujer efectivamente llega a disputar poder, porque en definitiva yo creo que el patriarcado y el machismo lo que nos pretende negar es el ejercicio del poder a las mujeres. Si nosotras vemos que Irene efectivamente ejerce como militante y como mujer un poder que es lo que a los otros molesta e incomoda, y la verdad es que las agresiones, los insultos son plenamente repudiables, pero como dijo ella, vamos a seguir, no nos van a ganar, vamos a seguir ampliando derechos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir multiplicando el feminismo, y creo que ante esa desesperación es que se generan estas reacciones tan violentas por parte de las derechas y los sectores conservadores. Lucía, me cuesta no ver un paralelismo en los ataques contra Irene Montero con lo que viene ocurriendo en Argentina desde hace muchos años contra Cristina, atacada por haber sido pareja de Néstor, atacada por ser mujer, deshumanizada, montañas de mentiras y de violencia que finalmente se tradujeron en un intento de asesinato. ¿Cómo vivís los militantes el acoso, el lawfare y los ataques sistemáticos contra Cristina? Yo creo que la violencia contra las mujeres que hacen política tiene dos objetivos y hay que verlos claramente. Por un lado, sin duda, limar el autoestima de esa compañera para que tenga miedo de tomar las decisiones que tiene que tomar, pero también enviarle un mensaje al resto de la militancia para que vean las mujeres lo que les pasa si se animan a meter respuesta. Lamentablemente para ellos, la verdad es que las mujeres cada vez participan más en política, se suman, tienen más espacios. Yo estuve hace muy poco allá con ustedes y la verdad es que vi enormes compañeras en lugares de decisión importantes, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener claro que el objetivo de violentar políticamente a las mujeres tiene que ver con desalentar a que las que están iniciándose en política continúen haciéndolo. Por eso fue tan importante para mí la respuesta de Irene ayer, ¿no? Diciendo vamos a seguir ampliando derechos, los vamos a frenar, no nos van a detener ustedes a nosotras. Y bueno, también como decías, esto hay que inscribirlo en una estrategia de persecución contra líderes populares que se refuerza cuando es contra mujeres, lo fue contra Cristina muy duro, también lo fue contra Dilma Rousseff, y va por supuesto instrumentado de la mano del lawfare, de la persecución mediático-judicial, y bueno, en Argentina hace muy poco tuvimos el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y es imposible no vincular ese hecho con las violencias ejercidas previamente contra su figura. Lucía Cámpora, muchísimas gracias por atender a la base. Mucha suerte con todo. Hasta pronto. Gracias a ustedes y abrazo para todos y todas allá. Hemos querido preguntarle a Ángela Rodríguez, a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuál es su análisis de todo lo que ha ocurrido. Esto es lo que nos ha dicho. Sobre lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados es importante tener presente que es el culmen a una serie de insultos y agresiones que nosotras llamamos violencia política contra las mujeres, que se han venido cometiendo contra Irene Montero y también contra algunas otras diputadas y políticas, pero especialmente contra Irene Montero en los últimos años y especialmente desde que es ministra de Igualdad. Probablemente todos estos insultos puedan resumir cuáles son el tipo de estereotipos y relatos misóginos que se tienen contra las mujeres que ocupan lugares de poder. Son los clásicos, son llamarle a estas mujeres, a Irene, inútiles, no estáis capacitadas para ocupar el puesto que ocupáis, lo ocupáis porque os habéis acostado con un hombre o por los hombres que tenéis a vuestro alrededor, además sois unas incapaces, unas infantiles, unas niñatas, unas caprichosas. Todo este tipo de insultos no son nuevos, son los relatos que el patriarcado tiene para las mujeres que ocupan los lugares que no deben, y cuando además este tipo de relatos y en definitiva de agresiones, porque son agresiones y son violencia, lo que hacen es intentar que no podamos ejercer nuestros derechos políticos y que tengamos que ocupar los espacios públicos viendo cómo nuestros derechos políticos están más mermados, en definitiva de lo que estamos hablando es de violencia política contra las mujeres. No solamente han pasado a lo largo de los últimos años, sino que especialmente en la última semana y probablemente por lo que ha pasado con la ley de solo sí es sí, esto se ha visto exacerbado. Y es importante pensarlo en este contexto, porque creo que lejos del debate sobre el derecho transitorio vigente, que es curioso ver la cantidad de gente que ahora sabe lo que es una disposición transitoria del Código Penal,
Lo que creo que ha sucedido es que ante la posibilidad de que definitivamente se apruebe y los jueces tengan que implementar una ley que pone el consentimiento sexual en el centro del Código Penal, ha habido una reacción que se ha recrudecido, ¿no?, de los sectores, pues digamos, más conservadores o machistas del Poder Judicial, que sabemos que existen y no pasa nada por plantearlo, porque precisamente fue el salir a la calle a decir que la justicia era patriarcal después de la sentencia de La Manada, que no vio una violación en esa mujer que estuvo encerrada con 5 hombres que la violaron en un portal, pues fue lo que hizo que esta ley de libertad sexual fuera posible, y probablemente que exista un ministerio como este y que Irene Montero sea ministra. Es decir, que digamos que es el relato que nos trajo aquí, ese pecado original de salir a la calle a decir hermana yo sí te creo, el que probablemente haya generado la tormenta perfecta, ¿no? Creo que estamos ante un problema, además, que no se queda en lo que sucede en las paredes del Congreso de los Diputados, sino que digamos que esta es la punta del iceberg de una violencia que se extiende a otros lugares. Del mismo modo que sucede con la violencia sexual o la violencia de género en el ámbito cotidiano de muchísimas mujeres en este país, también la violencia política se extiende por las redes sociales, por los medios de comunicación y por las distintas narrativas, en definitiva narrativas de odio y narrativas machistas que se reproducen por todos los altavoces mediáticos, ¿no? Creo que es importante reflexionar sobre esto. Creo que es importante también pensar no solamente en cuáles son los mejores marcos para dar respuestas, sino también en cuáles son las herramientas que tenemos que poner a disposición en estos lugares para evitar que siga sucediendo, porque al final, en definitiva, esta forma de violencia contra las mujeres, especialmente contra Irene Montero, es el símbolo de una cosa mucho más grave y profunda. Cuando se insulta a Irene Montero, lo que se está haciendo es insultar a todas las mujeres de este país y además lanzar un aviso a navegantes. Si eres mujer, si eres joven y feminista, y además, en el caso de Irene, eres una mujer inteligente con un cuerpo normativo y ocupas el poder desde ahí, no te metas en política, porque vas a sufrir las consecuencias de haberlo hecho. Vas a sufrir en tu propio cuerpo y de todas las personas que te quieren a tu alrededor y que te apoyan esa violencia disciplinatoria por parte de quienes sí ostentan hasta ahora esos privilegios y ese poder. Creo que, en definitiva, la violencia política contra las mujeres es una forma de recordarnos también que para que exista democracia tiene que haber feminismo y muchas mujeres tenemos que ocupar el poder y también poder decidir cómo tiene que ser, por ejemplo, el Código Penal y el Poder Judicial, y que esto desde luego siempre va a encontrar sus detractores, y ante esto estamos, ante una ola reaccionaria y conservadora que va a utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición para disciplinar a quienes se atrevan a romper ese pacto según el cual las mujeres, especialmente las feministas, no estábamos llamadas para ocupar el poder. Creo que ha sido una buena noticia que muchas personas salieran a apoyar a Irene Montero, si bien es verdad que esto lleva pasando muchísimo tiempo y que lo que ha dicho Carla Toscano es lo que ha dicho en otras ocasiones pues Cuca Gamarra, Díaz Ayuso y, por supuesto, un elenco muy variado de diputados y periodistas que día a día no se cortan en ridiculizar a Irene y a otras muchas mujeres que estamos en política. Por tanto, confío en que esto sea un punto de inflexión y nos sirva para reflexionar no solamente sobre la violencia política que sucede, no solamente sobre la violencia en general que sufrimos las mujeres en este país, muy especialmente de cara al 25 de noviembre que se celebra mañana, sino también de cara a cómo hacer feminismo cuando estamos en política y cómo es muy probable que esto sea una buena seña de que es imposible hacerlo sin plantear cierto conflicto, porque al final, en definitiva, el feminismo lo que plantea en la política es que hay quien tiene privilegios y los ejerce y hay quienes no los tenemos y queremos tener también poder y ejercerlo de otra manera. Plantear esto y esperar que a cambio no vaya a haber un conflicto ciertamente es imposible, es una contradicción en sus propios términos, y por eso confío en que esto sea un punto de inflexión y nos haga reflexionar sobre cómo el feminismo debe ejercer el poder, probablemente alejado de otras ideas que se han tenido al respecto de esto en política, y que sirva también para que muchas mujeres vuelvan a pensar en la necesidad de hacerlo juntas, de hacerlo con sororidad, que creo que de eso también va el feminismo, y que esto sirva también para arropar a la ministra Montero, que desde luego creo que se ha enfrentado a una de las formas de violencia más salvaje, más extensa, continuada en el tiempo y más grave que hemos visto en la democracia de nuestro país, y esto sin duda es una mala noticia para la calidad democrática de nuestro país, y creo que tenemos que hacer cosas para mejorarlo.
Bueno, llegamos al final del programa. Hoy, acordaos que en cuanto termine la base empieza el machistómetre amb la Carla Galeote, donde hoy, como no podía ser de otra manera, va a hablar de la violencia contra Irene Montero. Hoy vamos a acabar con un temazo, Machirulo, escóndete. Es un tema coral de Tongo, La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda para caldear las movilizaciones del 25N. Nos vemos el lunes.